ha valorado solicitar al jefe del Estado que suspenda los títulos nobiliarios del Ducado de Franco y Señorío de Meirás. Tiene la palabra, senador. Sí, muchas gracias, señor presidente. Esta pregunta es interesante. Teniendo en cuenta que el exministro de Justicia, el señor Catalá, lo último que hizo antes de dejar el cargo es firmar la sucesión del título nobiliario del Ducado de Franco en 2018, y teniendo en cuenta que existen a día de hoy más de una treintena de títulos nobiliarios que se entregaron a los mayores carniceros del franquismo por sus hazañas bélicas y masacres que realizaron tanto en la guerra del 36 como en los 40 años de dictadura totalitaria posterior, lo lógico en el siglo XXI, en un Estado miembro de la Unión Europea, y como están venga a reclamar organismos de Naciones Unidas, es que se eliminaran estos títulos que ensalzan a unas personas por haber sido descendientes de los mayores carniceros que hubo en este Estado. Por eso me gustaría saber si el Gobierno va a hacer algo. Es cierto que por escrito me han contestado que hay una intención, hay una voluntad política, que es positivo, justamente la contraria a la que tenía el Gobierno anterior, de realizar una reforma en la legislación nobiliaria para que estos títulos nobiliarios puedan suspenderse. Pero me gustaría saber cuál es el calendario y cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, senador. Señor secretario de Estado. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, coincidimos con su señoría que los títulos nobiliarios son menciones anacrónicas que proceden del antiguo régimen o del anterior régimen y del antiguo régimen, que han persistido hasta la actualidad. Pero ciertamente estas menciones anacrónicas tienen un valor jurídico muy escaso. El Tribunal Constitucional ha dicho que son instituciones residuales de la sociedad anterior que se incrustan en la nueva y logran persistir en ella. Bien es cierto, con un contenido jurídico, y leo literalmente, y una función social enteramente otras y menores de las que tuvieron antes. No supone en modo alguno un título nobiliario, un estatus o condición estamental privilegiada, ni tampoco conlleva hoy en el ejercicio de función pública alguna, de suerte que las consecuencias jurídicas inherentes al mismo o su contenido jurídico se agotan en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros, de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre, sentencia 27 de 1982. En relación con el título concreto del que habla, el Ducado de Franco, sabe que es un título otorgado por Su Majestad el Rey Juan Carlos a Carmen Franco Polo, por decreto de 3028 de 1975, y en atención a, se decía en este decreto, a las circunstancias y merecimientos que en ella concurren. Y al fallecer su hija mayor, Carmen Martínez Bordiú Franco, sucede el título y esto supone que no existe otro procedimiento en relación con la pregunta que usted hizo del Ducado de Franco que una reforma, lógicamente, de los títulos nobiliarios que este Gobierno sí que tiene intención de abordar. En la propia reforma podría ser de la modificación de la Ley de Memoria Histórica en cuanto puede suponer o supone una exaltación de la dictadura franquista. Y en ese aspecto la voluntad del Gobierno es proceder a la reforma que permita llevar a cabo esta pretensión. Lo que sí que es cierto es que hay que relativizar en la dimensión jurídica de los títulos nobiliarios y que si no acometemos con esta reforma legislativa estaremos en una situación donde incluso las causas de indignidad que podrían determinar la no ostentación del título nobiliario podrían determinar para la persona concreta a la que se declara indigna, pero no para sus herederos. Y por ello es importante abordar con seriedad una reforma que abarcaría aspectos sensibles a la actuación que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, que se limita actualmente a aplicar la normativa vigente nobiliaria y, evidentemente,
no tiene un margen legal para llevar a aspectos que usted sugiere en su pregunta y que nosotros estamos en condiciones de poder avanzar en la voluntad política de esa reforma legislativa que ya hemos reiterado. Muchas gracias. Gracias, señor secretario de Estado. Tiene derecho a la réplica el señor Irrabio. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, me ha gustado eso que ha dicho de los residuos que proceden del régimen anterior. Se lo compro, lo apunto. Pero teniendo en cuenta que un residuo que viene del régimen anterior, bueno, residuo no, porque no me lo permitiría, una institución que viene del régimen anterior, como es la monarquía, que otorgó el título nobiliario de Ducado de Franco y Señoría de Meirás, ya no en tiempo del régimen anterior, de esa treintena de títulos que señalábamos, sino que lo realizó el jefe del Estado anterior, ¿no cree usted posible que más allá de la reforma legislativa, que es positiva, y por eso le preguntaba si tenían intención de promoverla con rapidez, a ver si no se puede solicitar, en este caso al jefe del Estado actual, a ver si puede suspender este título nobiliario? ¿Es imposible? Me gustaría saber su opinión. Si hay esa voluntad política, al menos, de transmitirle al jefe del Estado que es impresentable que en el siglo XXI, en un Estado de la Unión Europea, exista todavía este título nobiliario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Iñárritu. Contesta el secretario de Estado. Muchas gracias, señoría. Cuando he dicho antiguo régimen y anterior régimen, quería referirme al régimen que se superó con la Revolución Liberal, porque en el antiguo régimen, un régimen aristocrático, sí que existía esa digamos, esquema o esas estructuras del poder, ¿no?, vinculadas a una aristocracia que, como bien sabe su señoría, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, fue superada a través de otros mecanismos de gobierno. Por eso se ha mantenido, y era importante la referencia, desde todas las constituciones liberales se mantenían los títulos nobiliarios como una excepcionalidad que no tenía una dimensión superior a la que hoy día le estamos dando. Pero sí que hay voluntad, insisto, voluntad política en proceder a la reforma legislativa a la que me he referido anteriormente, y es todo lo que puedo contestarle en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor secretario de Estado. Pasamos a las preguntas agrupadas de tramitación.